Según surge de lo expuesto, la pregunta acerca de la relación entre teoría psicoanalítica y teoría política plantea un interrogante más amplio: si es realmente posible una ontología política, o más precisamente, si la misma admite una teoría acerca de ella, y en particular cómo ésta se vincula con alguna suerte de proyecto emancipador, abre un horizonte al mismo, según postulan las teorías llamadas postfundacionales, que se basan en el supuesto de la naturaleza escindida de todo orden, de toda normatividad, que es lo que la figura del abyecto vendría a poner de manifiesto. Esta pregunta nos devuelve a lo señalado al comienzo acerca del carácter ambiguo de esta figura, el hecho de que la abyección sea a la vez lo que funda y pone en suspenso el orden de lo simbólico. En realidad, lo que surge de aquí es una suerte de recursividad, esa misma simultánea necesidad, imposibilidad de un orden político, de la institución de la comunidad como un uno, volvería también necesaria e imposible a la vez cualquier teoría sobre ella. De la verificación de la presencia de una ansia constitutiva de todo orden social, no se puede extraer ninguna teoría política, no se puede inferir ningún programa o curso de acción determinado, sino al precio de substancializar y postasiar dicha ansia, esto es, devolviéndola así al orden de lo simbólico. Y ello explica esta recurrente caída en las utopías arcaizantes, que en la búsqueda de ese reservorio de energías emancipatorias que se intentaría recobrar, traslada lo real a un ámbito presimbólico. O en esta forma de substancialización de lo real, su identificación con algún ideal perdido de comunidad, resultaría inevitable para toda teoría que pretenda establecer un vínculo entre la ontología política y un proyecto emancipatorio, algo que aquella requiere para su articulación, dadas, como decíamos, sus pretensiones normativas. El establecimiento de dicho vínculo obliga en realidad a colocar por debajo de tales teorías alguna filosofía de la historia de corte idealista, es decir, una cierta teleología histórica. De hecho, el supuesto de la incompletitud constitutiva de todo orden nos permite entender por qué nunca puede una comunidad estabilizar su régimen de funcionamiento, determinado su apertura a un horizonte siempre abierto de posibilidades. Esto se explica por qué ningún orden es eterno, dado que no se encuentra fundado en la naturaleza o en la pura razón, sino que se sostiene de presupuestos contingentemente articulados, lo que da lugar a su posible contestación, es decir, habilita su eventual impugnación. Sin embargo, el concluir de allí que de esto surja, que lo que surja de allí sea un ideal de comunidad reconciliada consigo mismo, que lo que emerja de la eventual dislocación producida por la ansia sea algo no meramente distinto, sino superior a lo existente, una síntesis superadora de las contradicciones presentes, conlleva necesariamente la substancialización de ese afuera, adherirle al mismo un proyecto y un lugar dentro de una dinámica histórica que desplegaría un sentido determinado o determinable a priori, un cierto telos. Se observa aquí, sin embargo, una paradoja, que lo mismo que abre el horizonte a un proyecto emancipador, la imposibilidad del uno, la incongruencia constitutiva de toda comunidad respecto de sí misma, es también lo que la volvería imposible. Pero es esto lo que ninguna teoría podría admitir, dadas precisamente sus pretensiones normativas. La paradoja, esta paradoja, ¿no?, que se escondería por detrás del carácter críptico que adopta Benjamin en su escrito sobre la violencia, esa radical imposibilidad de un discurso acerca de la ontología política, de aquello que no se deja ceñir por ninguna discursividad política, que le resulta irreductible, nos remite a la máxima de Lacan de que no hay otro del otro, que a su vez conduce a aquella otra máxima suya, que es una suerte de reverso del postulado cartesiano que afirma que soy donde no pienso. Esto se aplica, en fin, también a la idea de una ontología política. Esta se revela así como algo que debe postularse, pero no puede verdaderamente pensarse.
Solo podemos intentar delimitar su ámbito, trazar su circunferencia, descubrirla en sus efectos como su secreta causa ausente, sabiendo de antemano que no es algo que posea una entidad, que no tiene identidad en la medida precisamente que se trata de aquello que disloca toda identidad. Y ello, más que dar origen a una teoría, es en realidad lo que revela lo que marca ese límite inherente a toda teoría política, que disloca aquellas pretensiones normativas que le son propias a las mismas, volviendo manifiesta la arbitrariedad de toda normatividad. En definitiva, la idea misma de una teoría ontológico-política contiene una aporía. El pretender extraer una normatividad, una cierta idea de un proyecto emancipador, precisamente de aquello de que quiebra toda normatividad. Por otro lado, el pretender postularlo como solo un proyecto subjetivo que no pretende tener un fundamento en el plano objetivo, no sería más que otro modo de hurtarse al problema que plantea la ontología política. Lo que ella denota es el hecho de que todo proyecto político no solo carecería de todo fundamento objetivo, sino también de todo sustento subjetivo que no se encuentre él mismo marcado por la ansia, que no se halle ya fisurado en su mismo origen. De allí, en fin, ese carácter inevitablemente revulsivo de la figura del objeto, su naturaleza ambigua e inasible, según Kristeva. En síntesis, el texto de Aleph y Liev ayuda así a problematizar, a desestabilizar certidumbres muy arraigadas, incluso las que subyacen a aquellos discursos que buscan hacer de la incerteza su propio fundamento, revelando la paradoja contenida en tal concepto. El libro, entonces, que aquí se presenta es ante todo un disparador de reflexiones siempre inconclusas acerca de aquello que nos resulta imposible de abordar, pero cuya confrontación nos resulta de todos modos ineludible.